Estamos en comunicación con Roberto Feletti, contador, fue secretario de Comercio en 2021, secretario de Economía y Hacienda del Partido de la Matanza entre 2015 y 2019, diputado nacional en 2011, secretario de Política Económica y Planificación de Desarrollo de la Nación en el 2009 y presidente del Banco Ciudad en el gobierno de la Alianza en el año 2000. Históricamente, marzo en la Argentina es sinónimo de aumento y dada la estacionalidad de varios indicadores de precios de diferentes rubros, suben de manera categórica durante este mes, un fenómeno que de igual manera se repitió durante todo el verano y promete extenderse frente a cada estacionalidad. Por eso, muy buen día, Roberto Feletti, Jorge Fontevecchia te saluda. El hecho de que hayas cumplido funciones importantes en la economía a comienzo de siglo en el gobierno de la Alianza me ayuda a poder permitirnos, hacer comparaciones entre cuánto fue la contracción del consumo en la crisis de la salida de la convertibilidad y cuánto es hoy. Enero y febrero acumulados llevan 28% de caída de consumo respecto de enero y febrero del año precedente. Algunos dicen que es una caída de consumo mayor que la caída que hubo en la salida de la convertibilidad, pero seguramente vos tenés esos datos en el cuerpo, porque te tocó estar allí en ese momento difícil de la economía. ¿Qué comparación podés hacer con la caída de consumo y el deterioro de la capacidad de consumo de los habitantes en el comienzo del 2002 con el comienzo de este 2024? La caída del consumo en cuanto a datos objetivos es prácticamente igual a la del 2002, a comienzo del 2002. Lo que cambia respecto de ese momento es que el nivel de desempleo era muy alto en aquel entonces, porque desde el año 94 había desempleo de 2 dígitos, y cosa que se agudizó a partir de la recesión que se inició a fines del 98, y cuando se llega a la crisis de la convertibilidad con un desempleo muy alto. Acá es distinto, acá llevamos 17 años afortunadamente, ¿no? Digo, como dato positivo, de un desempleo de un dígito que oscila entre 6 y 8%, creo que los picos se alcanzaron con Macri allá por el 2018 y en el 2009 con la crisis de las subprime, de las hipotecas subprime, que también se alcanzó cerca del 9%, pero nunca rompió esa barrera, o si lo hizo en un trimestre y luego bajó, no hubo desempleo sostenido. La diferencia es que la caída del consumo es prácticamente similar. Lo que no se llega es una situación de alto desempleo. ¿Eso qué genera? Bueno, cierta tasa de ahorro. El propio presidente dice, bueno, están cambiando los dólares o la baja de la tasa de interés que destruye el ahorro en pesos. Digo, es cierta tasa de ahorro que amortigua ese escenario y no lo transforma en una situación de catástrofe social de aquel momento. Pero si, volviendo a aquel momento, yo presidía el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en el gobierno de Aníbal Ibarra, veíamos con mucha preocupación que el gobierno de aquel entonces tratara de aplicar las mismas políticas de baja del gasto público drástica, draconiana. Recordemos los recortes de jubilaciones y salarios del sector público y de universidades, suponiendo que eso iba a traer lo que llamaban el grado de inversión, o sea que esa estabilización basada casi exclusivamente en el recorte fiscal iba a provocar un flujo de inversiones. Bueno, el gobierno acá aplicó, lo llaman motosierra más licuadora, aplicó una retracción monetaria y fiscal durísima, un ancla fiscal, como lo llamaban ellos, el ancla fiscal para los precios, y los hechos no le dan la razón. Acumularon 36,5 de inflación en 2 meses, y efectivamente, y la verdad que la canción, que es una podríamos decir paráfrasis de Gallo Rojo o Gallo Negro, me arrancó una sonrisa porque, hace alusión de la proyección del año, digamos. Es una visión divertida, aunque no es un hecho divertido, que en marzo es un mes que va a continuar este proceso. Entonces, lo que tiene de paralelismo es
caída del consumo en condiciones similares, no la tasa de desempleo respecto de aquel momento que era gravísima, y el ancla fiscal que se está buscando no funciona, y todos sabemos que los ajustes ortodoxos en sí mismos contienen el consumo, pero en Argentina no llegan a contener los precios, o lo van a hacer probablemente en los próximos 2 trimestres. Y eso es un arrastre muy negativo. Roberto, vos también fuiste secretario de Comercio. Ayer se anunció de que se iba a abrir la importación sin limitaciones a la importación de alimentos para combatir el aumento de precio de los alimentos en los supermercados de fabricación nacional. Esa amenaza, ese argumento fue usado por todos los gobiernos. De hecho, lo hizo Massa, lo hizo el gobierno de Cristina Kirchner, lo hacen prácticamente todos los gobiernos. Ahora, en este caso, me pregunto si no se trata de meramente un anuncio marketinero, dado que si no hay dólares, porque no hay balanza comercial positiva que permita pagar las deudas y al mismo tiempo importar los insumos intermedios, las materias primas para luego hacer los productos finales, ¿cómo va a haber dólares para importar directamente productos terminados? Bueno, ese es otro dato de la cuota de improvisación. Así como decíamos que el ancla fiscal no les está sirviendo, aquí lo que van a hacer es dilapidar los pocos dólares que acumularon con la mega devaluación. Porque esto es costosísimo. Hubo una devaluación del 118%, efectivamente, si uno mira las reservas brutas, recompusieron algo más de 4.000 millones de dólares en 3 meses, lo cual podemos tomarlo como un dato positivo. Ahora, si yo esa acumulación de dólares que efectivamente, y lo hemos dicho, lo hemos conversado en tu programa, la verdadera ancla de estabilización es el sector externo, es el atesoramiento de dólares en Banco Central, no quiere decir que no tiene que haber un sendero fiscal y monetario consistente y creíble, pero necesitas un sector externo robusto. Bueno, si ese dato positivo lo van a rifar en contener la presión monopólica de las alimenticias, bueno, entonces fracasa el ancla fiscal, fracasa el proceso de recomposición de tipo de cambio, y hay un desconocimiento por parte de las autoridades económicas de cómo actúa en la microeconomía los sectores formadores de precios. Digo, esto es así. Digo, que se desentienden de los niveles de consumo y van subiendo precios hasta donde el mercado se lo permite. Roberto, pero vuelvo con el punto. ¿Es una amenaza que se puede ejercitar cuando se en van este contexto no, por porque eso yo creo que uno de los problemas que tiene el plan es la falta de dólares. Hay 3 fuentes de dólares: las exportaciones, las inversiones y la deuda. El gobierno, con este tipo de cambio, evidentemente está en tensiones con el sector agropecuario por la liquidación de la cosecha. Un tipo de cambio de 900 pesos, no, con una inflación, que casi tenemos inflación en dólares de 30%, no parece ser atractivo. Las inversiones, la única apuesta que tiene el gobierno es a producir un acelerado proceso de privatizaciones para atraer dólares, y todos sabemos que eso es un debate en el Congreso, más allá, si corresponde, por supuesto yo estoy en contra, pero digo, depende del proceso privatizador, el flujo de inversiones. Y deuda, bueno, el presidente salió a decir a ver si el fondo le da 15.000 millones de dólares más. Entonces tiene un problema de divisas, mal puede decir que se haga una apertura de importación de alimentos, que es algo que el país produce. Y además, sorpresivamente, el ministro Caputo descubrió que los supermercados no asignan eficientemente los recursos, que el mercado no asigna eficientemente los recursos, bueno, se inmiscuyó en la política comercial, las promociones, qué sé yo, digo, cosas que muestran cierto grado de improvisación. El amenazar con abrir las importaciones cuando el gobierno no ha logrado el flujo de dólares que esperaba, ni por la confianza que se suponía que despertaba un gobierno promercado, o por un acelerado proceso de privatizaciones aprobado por el Congreso, o por realmente un apoyo importante del Fondo Monetario Internacional, como lo tuvo en su momento el presidente Macri,
estamos en el peor de los mundos. A ver, Roberto, déjame recapitular en tu tesis de que es fundamental, independientemente del déficit fiscal, el superávit comercial y las tres fuentes de dólares. Vayamos primero al tema de las exportaciones. Tenemos una mala noticia de que el precio de la soja bajó. El precio de la soja está bajando, sí. Lo que le costaría, le restaría 4 o 5 mil millones de dólares a las expectativas de exportación de la Argentina. Al mismo tiempo tenemos que el gasoducto Reversir, el gasoducto del norte, no, como está parada toda la obra pública, no se está haciendo, donde algunos cálculos me dicen, especialistas en el tema de energía, de que finalmente la balanza comercial energética va a ser neutra, o sea, no va a dejar dólares en superávit porque vamos a tener que importar también durante el invierno energía. Y al mismo tiempo, como decíamos, la soja bajando, parece que no va a generar las exportaciones la cantidad de dólares que se tenía pensado en 2024, por un lado. Sí, eso es así, y ahí recordá que nosotros también hicimos pronósticos sobre un superávit comercial, no producto del ajuste, sino producto de la expansión de las exportaciones en torno a los 14.000, 15.000 millones de dólares. Efectivamente, eso pareciera que no va a ocurrir, en parte por el efecto precio de la soja y en parte porque efectivamente la paralización, eso no lo contábamos si Massa hubiera sido electo, la paralización completa de la obra pública demora la capacidad de exportaciones de energía de la Argentina. O sea, efectivamente, del flujo de divisas del comercio exterior no va a tener el superávit comercial que se esperaba. Después, cuando vamos ahora al tema de, por un lado eran las inversiones y por otro lado era la toma de deuda como generación de dólares. Las inversiones parece ser, como es lógico, imaginar que cualquier inversor espera que funcione y después invierte, y no se está, como no se produjo tampoco en el primer año de Macri, tampoco se está produciendo en este momento, no. Se produciría si el plan tiene éxito a posteriori. Y por el lado de los créditos, ¿vos crees que el Fondo Monetario le prestaría a la Argentina 15.000 millones de dólares más? No, en este contexto no. O en, en cualquier contexto, digo. Si gana Donald Trump, recordemos el apoyo a Macri de 45.000 millones de dólares, desmedido y desmesurado, no sé, en un encuentro entre Donald Trump en Estados Unidos y Milei en Argentina, no sé, ahí ya no te puedo firmar. Ahora, hoy, en este contexto... Pero perdón, Roberto, nuevamente, pero si Donald Trump gana, estamos hablando de 2025. Asumir el 1 de enero de 2025. Estamos lejos. Y lo primero que haría no sería venir a la Argentina. O sea, quiero decir, para cruzar 2024 no va a tener ni a Donald Trump ni al FMI. Para cruzar 2024 yo creo que el FMI, cuando mucho, le puede dar un waiver, un crédito puente, de decirle, bueno, esta lógica en la cual aporta dólares que después Argentina tiene que devolver, bueno, poder decir, bueno, yo te convalido las metas hasta 6 meses y te puedo dejar, esos son 4.700 millones de dólares, podría llegar a darle ese, que eso fue lo que buscó Sergio Massa, que bueno, en medio de la sequía, lo hemos charlado, no se obtuvo, por eso tuvo que recurrir al fondo catarí, al swap chino. Ese es otro tema también, vence el swap chino. Eso te iba a decir, vence el swap chino, si no entiendo mal, son 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. Entre julio, agosto y septiembre, o sea... Tendrá que buscar renovarlo, con lo cual tendrá que cambiar su política exterior, si es que lo hace, o no. Por eso te decía que la única apuesta fuerte eran las privatizaciones. Lo que vos lográs de atractivo de las inversiones es si... vos ponés en juego el mercado de energía o el mercado financiero con la privatización del Grupo Banco Nación o otras empresas ligadas a ciencia y tecnología, porque si no, no hay salida. Recordemos que los años dorados de la convertibilidad 91-94, la expansión que se logra
sobre el flujo de 26.000 millones de dólares frescos que llega de la venta de las empresas públicas. Que 26.000 millones de dólares de aquella época, 30 años después, probablemente sean más del doble de los actuales, ¿no? Sí, y recordá también que hubo 8.000 millones de dólares que fue capitalización de deudas. Si vos pensás en lo que fue el flujo de privatizaciones, son cerca de 34.000 millones de dólares aproximadamente, entre capitalización de deudas y fondos frescos. Ahora, Roberto, a ver, hoy no quedan empresas para privatizar como las que había a comienzos de los 90. Bueno, pero vos pensás que el banco, en ningún momento a comienzos de los 90 se planteó privatizar el Banco Nación. El Banco Nación te puede dar, por el mercado transaccional que maneja el Banco Nación, que es el principal banco del país, un flujo de 15.000, 18.000 millones de dólares en el momento. Lo interesante ahí es el mercado, digo, de hecho, es esa urgencia. Y también es cierto que vos tenés un conjunto de empresas del mercado energético, YPF, Núcleo Eléctrica, que en un contexto de expansión de la energía, bueno, ocupan mercado, y esos mercados son atractivos, ¿no? Vos no tenés hoy el estado empresario que tenías a principios de los 90, ¿no? Seguro que no. O sea, tu pálpito es que cómo termina el año este gobierno en materia económica, en esta ecuación de estos tres elementos que acabas de mencionar. Pálpito, bueno, O pronóstico más o menos yo creo que el epistémico. gobierno, va a terminar el año en lo que es economía real con un alto desempleo. Nos va a volver al desempleo de 2 dígitos después de 17 años, con un alto desempleo, probablemente con una desaceleración de precios, porque justamente el desempleo y caída de consumo van a obrar como un freno, va a ser el ancla real de los precios. Y por el otro creo que va a estar en una maraña de fracasos y parches sobre el sector externo y el sector fiscal en paralelo. Creo que el gobierno termina el año con alto desempleo, con una economía real en baja y con una macroeconomía en el sector público y en el sector externo no estabilizada, endeble. Roberto Feletti, muchísimas gracias por este tiempo para con nosotros. Va a ser un año donde la economía va a estar en el centro de la agenda, así que vamos a molestarte más a menudo. Te mandamos un fuerte abrazo y te despedimos con la misma canción. Viene otro aumento que vos recordás muy bien de la Guerra Civil Española. Al contrario, un placer, Jorge, conversar con ustedes. Acabamos de hablar con el ex secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.